Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, estimados estudiantes del Politécnico de la Costa Atlántica. Primeramente, reciban un cordial saludo de parte de la institución, de los organizadores. Hoy estaremos en nuestra cuarta sesión de los alistamientos de la prueba Saber TIT, los cuales pues darán a cabo o se llevarán a cabo ahora a finales de este mes. En el día de hoy nos convoca el tema de o la competencia de lectura crítica, el cual será administrado y pues enseñándonos una vez más el profesor Anderson Domínguez, el cual pues primeramente le doy la bienvenida, al cual dejo en sus manos pues para una buena sesión. Entonces, profesor Anderson, lo dejo pues con los estudiantes del Politécnico pues y que les vaya bien. Gracias, Rodolfo, por la breve introducción hacia lo que nos compete el día de hoy. Bueno, y creo que veo varios perfiles conocidos y bueno, vamos a tratar de hacerlo muy personalizado este tipo de sesión. Sabemos que el tipo de interacción es un poco más compleja cuando son 2 horas, cuando de pronto no tenemos esa sesión como muy personalizada o cuando no tenemos esa sesión muy corta o con grupos pequeños o definitivamente o cuando no tenemos la estructura de un taller donde nosotros normalmente ponemos a ustedes a construir y a partir de ahí terminamos haciendo algún tipo de resultado de aprendizaje y a partir de ahí ustedes entregan algo muy entregable. Sabemos que normalmente estos tipos de talleres o este tipo de eventos requieren mucha concentración de parte de ustedes para poder afrontar lo que se va a trabajar acá el día de hoy y sobre todo como un principio, un inicio de poder afrontar correctamente esta prueba, ¿vale? Entonces lo que vamos a tratar de aquí es comenzar a visualizar algunos aspectos importantes en la prueba en primera instancia y poder ver algunos aspectos que nosotros no podemos olvidar o destacar dentro de esta prueba de lectura crítica. Así que voy a estar compartiendo la pantalla y lo primero que voy a determinar es un poco acerca de lo que encontramos en el módulo, ¿vale? Ahí en el módulo de lectura crítica estará visible a partir de ahora. Voy a mostrarlo para que ustedes lo puedan visualizar. Va a aparecer visible a partir del día de hoy, donde ustedes van a poder revisar algunos aspectos, por ejemplo, de el componente de cómo trabajar la lectura crítica, qué aspectos vamos a tener en cuenta, la resolución del cuadernillo, el maratón de preguntas que se tiene establecido. Y aquí van a poder encontrar dos carpetas, una que se llama Cuadernillo Guía Saber Pro y el otro Textos Descontinuos, ¿sí? En donde estará un apartado interesante donde ustedes podrán visualizar ejemplos de cómics, presentación de textos descontinuos, un ejemplo de una infografía, análisis de textos descontinuos, ejercicios. Principalmente determinar un poco la orientación de las pruebas Saber Pro en el componente de lectura crítica, ¿sí? Lo que busca definitivamente el IFES es en primera instancia que las personas tengan en cuenta qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar este proceso, ¿vale? La distribución de la lectura crítica tiene un componente importantísimo en el proceso de textos continuos y textos descontinuos. Es decir, dentro del proceso van a tener ustedes una distribución de unas preguntas que van a ser orientadas a textos continuos y a otros a textos descontinuos. Por eso es importante comenzar a determinar qué aspectos vamos a tener en cuenta y qué competencias vamos a tener. Primera competencia que vamos a tener en cuenta va a ser que debemos identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Es decir, todo elemento local del texto, en este caso que nos determine algo como esta competencia de forma casi que muy pausadamente, de una forma muy sutil de leer, inmediatamente uno retiene información. Ese tipo de información normalmente se considera, o el nivel de comprensión lectora se considera como ese nivel de comprensión lectora literal, ¿sí? Entonces, cuando uno normalmente entiende las palabras que están en el texto, identifica sinónimos y antónimos,
Destaca el significado de las palabras, expresiones o frases que aparecen de forma explícita en el texto. Estamos determinando que ustedes están identificando y entienden los contenidos locales que conforman un texto. Y cuando ese tipo de preguntas son muy comunes de encontrar, como por ejemplo, esa palabra puede ser reemplazada por, y ahí inmediatamente comienza a identificar unos aspectos importantes en el contenido local que conforma un texto. Esa es la primera competencia que evalúa la lectura crítica, en este caso de la universidad, ¿vale? De las IFES como tal. Voy a mostrar acá nuevamente la pantalla, con un segundito aquí, y creo que aquí se está compartiendo. Ahora sí. Bien, les pido excusas aquí porque creo que tenía una dificultad para mostrar la pantalla. Otro aspecto importante que hay que destacar en la lectura crítica es cómo comprenden y cómo se articula. Ojo, que aquí es diferente. Aquí es identificamos, lo cual nuestras habilidades de pensamiento inferior son destacables. Nosotros identificamos, entendemos los contenidos locales del texto, las palabras, las expresiones y las frases. Definitivamente podemos destacar que cumplimos la primera competencia. Cuando nosotros comprendemos cómo se articula o se relacionan las partes de un texto para darle un sentido, y ya ustedes tienen la capacidad de comprender cómo se relacionan semánticamente los contenidos locales de un texto, ya comienzan a determinar un poco el componente de interpretación. Y en esa medida ya comienzas tú a involucrar no solamente el reconocimiento de frases o el reconocimiento de palabras, sino que comienzas a entender la globalidad, la comprensión de la conexión entre una palabra y otra y el fin propuesto por el autor. Y eso al final es comprender cómo articulan las partes de un texto, lo que indica que la persona tiene un nivel inferencial, es decir, sabe lo que quiere decir el autor, pero también demuestra cuál es la intencionalidad. En la tercera competencia que evalúa también esta prueba, es que las personas puedan reflexionar sobre un texto, es decir, evaluar el contenido, evaluar la propuesta argumentativa del autor, evaluar las afirmaciones, las evidencias, evaluar el texto de forma críticamente. En una forma muy plasmada, muy calmada de mostrar un poco el proceso, vamos a poder determinar, por ejemplo, que identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto estará en la evidencia, ¿verdad? Porque esta prueba está basada en evidencia. Entiende el significado de los elementos que constituyen un texto. Identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto, literario, descriptivo, caricatura o cómics. Y los personajes involucrados se lo saben. Es decir, pues aquí fácilmente unas preguntas pueden ser por quién y quién realizó tal ejercicio, o por ejemplo también podrían preguntarte un poco el tipo de texto que hay, si este tipo de texto es tipo expositivo, informativo, narrativo. Ese componente de contenido local y conformación en un texto hace parte de las dos evidencias que hay: elementos locales y de la forma como se presentan los eventos narrados explícitamente en el texto, y las tipologías o los conceptos asociados a esto. Ahora, la segunda competencia, que normalmente estábamos hablando de una forma inferencial, comprende las relaciones que hay entre un tema y otro. Determinamos las relaciones existentes entre los elementos de un texto discontinuo, identifica las características o las ideas o las afirmaciones en un presente texto informativo. Es decir, te presentan un texto y determinarán cuál es o cuál sería un punto de vista del autor o cuál es una información del autor. Y ahí ustedes tienen que ser muy puntuales en la forma como marca mucho su sentir o su argumento. Porque normalmente no van a encontrar esa palabra clave que nosotros siempre tomamos como que yo pienso, yo siento, o mi punto de vista es, o el punto de vista es, porque eso no lo van a encontrar en una persona que escribe adecuadamente y coherentemente, sino que van a tener como algunos aspectos que involucran un poco de exageración o un poco de caracterización de sus afirmaciones, lo cual indica que es un punto de vista del autor, ¿sí? Y no es una información como tal. De pronto la información puede ser centrada en mucho más de según citado a alguien o según alguien o según la forma como viene explicando que esto es de otro autor.
Entonces, normalmente tenemos que determinar o ser muy cuidadosos a la hora de identificar las ideas o las afirmaciones que tenemos en el texto. Otro aspecto, por ejemplo, de la competencia número 3, y hablando ya de la competencia número 3, donde las personas reflexionan, nosotros tenemos que establecer no solamente las afirmaciones que se encuentran ni las ideas, sino que también debemos validar un poco el carácter argumentativo de este autor. Y eso nos ayuda a que definitivamente comencemos a comprender o a contextualizar qué es lo que quiere este autor conmigo. ¿Me quiere persuadir? ¿Me quiere informar? Esos son aspectos que hay que destacar a la hora de trabajar la lectura crítica. Y que no solamente la lectura crítica es saber o leer adecuadamente el contenido, sino que también debemos, en lo posible, tratar en lo posible de siempre tenernos esa pregunta clave de qué es lo que quiere el autor conmigo, ¿vale? Ese aspecto es importante destacarlo a la hora de trabajar las lecturas críticas. Siempre es algo que normalmente es como un polo tierra para el proceso virtual, para el proceso de pruebas saber pro, y creemos que seguramente vamos a poder tener en cuenta este proceso, ¿vale? Voy a ir mostrando un poco la pantalla para mostrar el componente de qué tipo de textos vamos a encontrar, por ejemplo, y eso es lo que yo trato de trabajar con mis estudiantes en competencia comunicativa 2 y aquellos que trabajan conmigo en lectura crítica. Que no solamente es el componente de ensayo, columna, opinión, crónica, porque eso hace parte de un componente informativo, descriptivo, expositivo y hasta argumentativo. Y que no solamente es enseñarle el componente literario, novela, cuento, poesía, canción, dramaturgia, que hace parte del componente literario, sino que hay mucho más allá que evalúa esta prueba. Y es los textos de tipo literario, como los discontinuos, tipo caricatura o cómics, y tenemos los tipos de textos discontinuos, etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso publicitario, manual de reglamento. Y eso es importante destacarlo porque cuando ustedes contemplan, ¿verdad?, el uso de solamente el uso de lectura crítica, vamos a poder tener dificultades en el componente de novela, en el componente de etiqueta, infografía, tabla o diagrama. Siempre es importante destacar ese aspecto a la hora de trabajar virtualmente. Nosotros cuando trabajamos el componente de descontinuo, identificamos que no solamente hay que leerlo de abajo hacia arriba, sino que todos los elementos del cuento, del texto pueden influir en ese proceso. A nivel discontinuo también hay que destacar que también la etiqueta, la tabla, el aviso publicitario también influye muchísimo en este componente. Y entonces, de esa manera, vamos a poder tener un aspecto importante a la hora de destacar la diagramación. También podemos destacar algunos textos que influyen para ese proceso. Entonces, siempre tenemos que estar como muy alertas en el proceso de los textos discontinuos. Ya vamos a dar un ejemplo de esto cuando encontremos las infografías de cómo se analizan los cómics, qué aspectos hay que tener en cada uno en temas de ellos. Por ejemplo, no es lo mismo comprender o interpretar un aviso publicitario que tiene un componente de persuasión a un componente, por ejemplo, de la tabla o el reglamento que tiene otra condición. Y cómo desde esta forma, por ejemplo, saber analizar textos de contenido te ayuda al razonamiento cuantitativo, que también es una de las pruebas que tiene la prueba Saber Pro y Saber TIT, y también el componente componente también de competencia ciudadana, que también tiene ese aspecto. Así que bueno, voy a mostrar un poco, continuando con esta idea, la estructura del módulo va a tener textos continuos y textos discontinuos. Estos textos continuos van a tener un componente literario, ¿verdad? Y van a tener un componente informativo no filosófico. Este componente es importante destacarlo a nivel informativo y a nivel filosófico porque normalmente uno solamente se concentra en lo informativo nada más. Y si se dan cuenta, hay un componente filosófico que trata de una u otra forma, tiene un porcentaje alto en la prueba. De igual forma también tiene el componente literario una fuerza enorme a la hora de interpretar este componente.
Así que 15% literario, y ahí se van dividiendo porque pueden aparecer un componente a nivel discontinuo, a nivel literario e informativo, entendiendo lo literario como la caricatura o el cómic, y entendiendo lo informativo desde la etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso publicitario, manual y reglamento. El porcentaje de preguntas va a ser más inferencial por encima de lo literal y lo crítico. Así que es importante que lo tengan presente a la hora de responder este tipo de pruebas. Vamos a mostrar un poco el componente de lectura crítica y ahí está como un poco el proceso. Siempre van a encontrar un enunciado. Este enunciado puede ser a veces corto o puede ser un enunciado que puede llevar a la interpretación de 3 preguntas o más. Entonces siempre cada enunciado va a tener en este caso algunas expresiones. Por ejemplo, el sin embargo, ¿qué función cumple la expresión sin embargo en el texto anterior? Y aquí nos estamos dando cuenta qué función cumple en el texto anterior. Ese tipo de expresiones determinan que lo que vas a encontrar tú va a ser de forma literal, que por lo tanto requiere efectivamente que las personas interpreten el contenido de una forma textual, casi que literal, casi que muy explícito dentro del texto. Siempre vamos a encontrar opciones de respuesta que tratarán de tener una misma idea, ¿verdad? Pero al final hay unos pequeños detalles que sí determinan que uno es más correcto que el otro o que más adecuado al otro. Por ejemplo, la palabra sin embargo puede ser de contraste u oposición. Y el hecho de que yo lo utilice y que solamente voy a cambiar la palabra clave, la idea, aclarar, desmentir, contrastar y cuestionar, puede de una u otra forma determinar acerca de, en el contexto del sin embargo, en qué momento aparece. Porque puede contrastar algo, pero también podría desmentir o podría cuestionar. Nunca aclarar, por lo tanto, se descarta la A y ya comenzamos a determinar algunos aspectos, por ejemplo, qué relación tiene la palabra sin embargo con el contexto de lo que se está explicando. Así que bueno, entendiendo un poco esa materia, vamos a entrar en el componente de lectura crítica, de cómo un pequeño detalle influye a la hora de elegir este proceso. Y la forma en cómo te responde, la respuesta correcta es C. En el fragmento en cuestión, el autor busca comparar dos ideas acerca de aumentar las comodidades con el fin de oponerlas o contrastarlas. Asociárselo con los demás o dominarlos son dos maneras diferentes de aumentar comodidades. Dominar en todo caso es mejor para el ser. Siempre tenemos a tener como unas opciones de respuesta que van a cambiar un poco el aspecto, pero también tenemos que tenernos y jugarnos muy bien con lo que dice antes y después del conector. Es una forma textual. También vamos a poder, por ejemplo, encontrar algunos aspectos, por ejemplo, como estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición. Si uno acepta que la mayoría puede prohibir los toros por compasión animal, tendrá que aceptar que un día otra mayoría prohíba a todos los ciudadanos matar animales para comer carne. La tolerancia consiste en no prohibir lo que nos gusta. Tolero las peleas de boxeo o la prostitución. No me gusta, pero tampoco las prohibiría. O sea, comienzan a hablar acerca de una forma muy textual del texto, ¿verdad? De que está en contra o a favor de algo. Entonces, cuando la pregunta de la siguiente idea, la que se opone a la idea central defendida por el autor es, y aquí está diciendo el autor que tiene un contraste entre en contra o a favor de las corridas, y te dice que lo que se opone a la idea central es, ¿las fiestas taurinas son un ritual de tortura? Sí. Él no está diciendo lo contrario. Las creencias del animal es una acción hipócrita, pues también lo determina. La tolerancia es el medio para superar el desacuerdo, también lo determina acá en el texto. Pero definitivamente lo que se opone a su idea central es que las corridas de toros deben prohibirse, porque él dice que está aquí en contra de su prohibición, en contra o a favor de las corridas. Por lo tanto, las corridas de toros deben prohibirse, no es una oposición, es una oposición a su idea central. Todo lo contrario, él manifiesta que hay que ver los dos puntos y que así como prohibimos algo, también deberíamos prohibir otras cosas.
Y así vamos viéndonos algún tipo de componente, por ejemplo, ¿qué es justicia? Y ya vemos un tipo de texto no tan literario, informativo, sino literario filosófico. Y esos son los que hay que tener un poco más de cuidado, porque al final tenemos que ver la totalidad del texto y la intencionalidad del autor con referencia a lo que quiere concluir, ¿verdad? Y ese componente es importante destacarlo a la hora de trabajar el componente filosófico a nivel de lectura crítica, ¿sí? Este es un poco más con mucho más cuidado, con mucho más de aspecto. Normalmente a veces el conocimiento previo influye mucho. Saber, por ejemplo, quién es Husserl y cómo tiene la concepción sobre la felicidad y qué aspectos de la felicidad es tomado en cuenta para poder uno concluir este proceso. Aquí la pregunta dice, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. ¿Cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? Y dice, quien busca la justicia no encuentra la felicidad. Quien busca la justicia también busca la felicidad. El que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. El que busca la justicia siempre encuentra la felicidad. Y aquí vamos a podernos darnos cuenta, por ejemplo, la justicia en primer lugar, una cualidad posible pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo, que es un orden social, es justo, significa que este orden regula la conducta de un modo satisfactorio para todos, y es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. La búsqueda es la eterna, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad. Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello busca en la sociedad. La justicia es la felicidad social garantizada por un orden social. Identificando la justicia con la felicidad, sostiene que un hombre justo es feliz y un hombre injusto es infeliz. Entonces dice, evidentemente la afirmación según la cual la justicia y la felicidad no es una respuesta definitiva, ojo, no es una respuesta definitiva, sino una forma de eludir el problema, pues inmediatamente se plantea la cuestión que es felicidad. Este componente no es una respuesta definitiva, es que cada vez que uno determine, siempre o nunca, estamos hablando de una respuesta definitiva. Por lo tanto, quien busca la felicidad también, quien busca la justicia también busca la felicidad. Entonces, la opción estaba entre la A y la B por determinar que el componente no es una respuesta definitiva a este proceso. Por lo tanto, nunca y siempre determinan un poco de exactitud y un poco de fuerza el componente de análisis sobre la felicidad. Y es muy radical. Si es sí o no, o siempre o nunca, lo cual aquí te está determinando que no es una respuesta definitiva. A partir de ahí, simplemente trataremos de buscar algunas opciones que busquen la conclusión general del texto o la reflexión del autor. Y si el autor siempre ha dicho que hay que buscar la felicidad para encontrar la felicidad, en este caso, lo único que hay que basarnos es en el también, el nunca y el siempre, porque al final eso es lo que marca la diferencia. No encuentra la felicidad también, nunca y siempre. Y cuando vemos este componente de que no es una respuesta definitiva, encontramos que el también es opcional, que el también puede ocurrir o no puede ocurrir. Así que bueno, definitivamente la respuesta correcta es la B. La única opción correcta es la B, pues en el enunciado a lo largo del texto, el autor da a entender que no se puede buscar la justicia sin al mismo tiempo buscar la felicidad. Las demás opciones expresan tergiversaciones de esta idea o malas interpretaciones de lo dicho por el autor, aunque plausibles, no se desprenden de lo dicho por el autor. La opción de expresa la opción de expresa que la justicia equivale o conduce inevitablemente a encontrar la felicidad, aunque esta idea emplea términos usados por el autor, no incorpora una de sus ideas ni una de las implicaciones de ellas. El autor no afirma que buscar la justicia sea encontrar la felicidad, solo sugiere que al buscar la primera se busca la segunda. Las opciones A y C pueden ser descartadas por similitudes
o similares consideraciones. Entonces ahí vemos un poco el componente de lectura crítica a nivel de ejemplos, de pruebas saber. Yo quiero saber si de pronto tienen alguna duda, inquietud hasta el momento sobre lo que llevamos hasta el momento. Pueden escribir en el chat o pueden escribir en este caso como unas preguntas que puedan realizar para ser contestadas. Vamos a dar unos 3 minuticos para que hagan las preguntas correspondientes. Perfecto, no hay ninguna pregunta, así que seguimos con este proceso. Bueno, vamos a tratar de mostrar o recordar algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar. Por ejemplo, un texto descontinuo, que en este caso es un caso de una infografía. ¿Cómo podemos destacar algunos aspectos importantes en este proceso? Hay algunos componentes, por ejemplo, que destacamos y es que en el texto descontinuo no solamente nos basamos en lo que está de forma literal o textual, sino que también tenemos que relacionar los iconos o la respuesta o los colores que destacan este texto descontinuo.
Inmediatamente podemos determinar que el color rojo podría significar algún aspecto que deberíamos destacar en la hora de trabajar, y seguramente lo podemos asociar con tipos de muerte, donde se muestra mayor número de desplazados. Pero ese tipo de configuraciones o de sesgos cognitivos de querer completar algún tipo de texto nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar. Porque si nosotros reemplazamos el texto rojo y no lo el componente rojo y no analizamos de qué trataba esto y solamente destacábamos un aspecto importante o puntual de este proceso, vamos a darnos cuenta que el color rojo no tiene nada que ver con muerte ni con desplazamiento, sino que tiene que ver específicamente con el componente, por ejemplo, del proceso de refugiados, y que tiene que ver con la presencia de Médicos Sin Fronteras. O sea, siempre hay que destacar que el sesgo cognitivo será complementar lo que vemos. Y también nos vamos a concentrar muy bien en lo textual, porque nos enseñaron siempre a prestar mucha más atención a lo textual que a lo que representan los símbolos y la configuración de todo el esquema global del texto. Entonces, claro, cuando uno analiza una infografía de este componente, uno se va inmediatamente con los colores fuertes o con lo que está en el contenido en el texto. Pero aquí hay mucha más información que uno podría destacar. Y aquí el autor te podría preguntar fácilmente, o el saber pro te podrían preguntar, ¿qué busca el autor contigo? ¿Qué texto, qué conclusión lleva a esta infografía? ¿Cuál es el principal título de esta infografía? Y uno tendría que configurar o entender la globalidad del texto para poder identificar algún aspecto. Otro aspecto, por ejemplo, una infografía donde podemos encontrar un poco más de texto, ¿verdad? Con una combinación acerca del proceso, y te dicen, por ejemplo, razones para estar en las redes. Más de 6 horas, prefieren redes a relaciones interpersonales. Cada vez más personas están siendo apropiadas atrapadas por las redes, ya que 3 de cada 10 usuarios de estas entre 15 a 25 años que usan Twitter o Nike confesaron ser adictos a estas, de acuerdo a la Sociedad Mexicana de Autores de Artes Plásticas. Aquí uno comienza a identificar algunos aspectos importantes a la hora de trabajar las redes sociales. Y aquí comenzamos a destacar, por ejemplo, 3 de cada usuario adictos a las redes sociales. Y aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, 3, y comenzamos a determinar un poco el componente. Aquí te preguntarán, por ejemplo, el icono que está arriba de adictos a las redes sociales, ¿qué tipo de elemento cumple o qué función cumpliría? Y son preguntas que normalmente te establecen las pruebas saber testeo o las pruebas saber pro. Otro aspecto, por ejemplo, que podemos encontrar también, vamos a ir mostrando la pantalla para que ustedes lo vean. Un segundito aquí. Es, por ejemplo, este, ¿vale? Voy a mostrar aquí. Que es un texto que busca definitivamente la persuasión. Con los envases de Tetra Pak te llevas a la casa lo más natural. Dice, los envases de Tetra Pak están fabricados con una materia prima natural renovable y reciclable, papel, y no dejan pasar ni la luz ni el aire. Por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones y mantienen todo a su sabor, vitaminas y propiedades intactas hasta el momento del consumo. Y miren cómo está en este caso un componente publicitario, ¿verdad? No es una infografía, es un componente publicitario, lo cual busca la persuasión constantemente, ¿verdad? La publicidad que busca, pues persuadirte, ¿no? Busca que tú compres, busca que tú definitivamente prefieras algo. Entonces dice, el mensaje que el publicista quiso enviar al poner una vaca y referirse al envase del Tetra Pak se podría anunciar así: proteja el planeta utilizando envases reciclables y renovables. Lleve la leche con frescura que tiene su envase natural. Mantenga por más tiempo sus alimentos en óptimas condiciones. Protéjase de la luz y del aire utilizando materias primas recicladas. Y si uno se va a dar cuenta, por ejemplo, y vamos a las respuestas correctas, ¿verdad? Las respuestas correctas aquí indicarán que, por ejemplo, la pregunta número, un segundito acá, la
pregunta número 10 corresponderá a la opción número, en este caso, B. Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Ahora, ¿por qué es la B? Y estoy hablando de un texto descontinuo que normalmente es lo más complejo, por lo que normalmente no gastamos tanto tiempo en explicarlo, que me parece fundamental explicarlo. Aquí, aun cuando él te menciona de óptimas condiciones, de no dejar pasar la luz ni el aire, de que la materia prima natural es renovable, y otros componentes más, como que también mantiene el sabor, las vitaminas y las propiedades intactas a su consumo, al final el publicista, al poner una vaca, él determina que definitivamente no es que trate de proteger al planeta utilizando envases reciclables, porque la vaca es uno de los seres más contaminantes de este mundo. Mantenga por más tiempo sus alimentos en óptimas condiciones, pues eso lo conlleva el tetapá, ¿vale? Pero al final no es el objetivo de enviar a la vaca como un objetivo de que mantener sus tiempos alimentos en óptimas condiciones. El protegerse de la luz y del aire utilizando materias primas recicladas, definitivamente la expresión de la vaca no representa eso. Ahora, lleve la leche con una frescura que tiene su envase natural, podría ser el aspecto importante a la hora de destacar, en este caso, lo que quiere representar la vaca. Y aquí también, por ejemplo, vemos otro tipo de texto descontinuo, como en este caso, el cómic, y que destaca unos aspectos importantes para poder trabajarlos, ¿no? Como qué aspecto hay que tener en cuenta, por ejemplo, en qué momento se está haciendo una conversación entre A y B, y cuál es una opinión del narrador. Ojo con eso, porque, por ejemplo, aquí podemos destacar que aquí hay una reunión, aquí hay una conversación entre A y B. Acá también, acá también, acá también, pero también definitivamente vamos a poder destacar algunos puntos de vista de algunos narradores o de las personas que crean este cómic. Entonces también tenemos que saber de dónde viene esta viñeta, ¿verdad? Cuáles son los globos y cuáles representan pensamiento y cuál definitivamente no representan una conversación entre A, B o entre A, B y C. Y eso es importante destacarlo en el componente. Y este proceso, por ejemplo, aquí estaríamos destacando que esto no es, si aquí representan la última viñeta, ¿qué representa? Un comentario o un pensamiento del autor. Y aquí podemos destacar que es simplemente un pensamiento. Al final no me enteré porque él le puso el nombre, porque él le puso ese nombre. Este componente es seguramente el proceso de análisis que uno requiere. Si se dan cuenta, estos dos puntos requieren un poco más que pensar, que es destacar lo que él piensa como símbolo o similitud a una bombilla. Entonces, sí, fácilmente una pregunta podría ser, la viñeta número 6, y para eso debemos saber cuántas viñetas hay, cuáles son las tipologías de viñetas. La viñeta número 6 representa, en este caso, lo que quiere representar el autor. A partir de ahí, ¿qué representa este punto 6? Pensamiento, conversación, ideas del narrador. Y aquí inmediatamente ya uno identificará el componente de si es pensamiento o si es un comentario o si es una conversación. Aquí se puede dar cuenta que el globo, ¿verdad? Es tipo, ¿verdad? Conversación entre A y B. Y que este último, aun cuando no hay una persona que está acá, representa un pensamiento que al final es de esta persona. Y esos son aspectos que hay que destacar a la hora de las pruebas saber TIT y las pruebas saber PRO, que a veces no identificamos a primera vista, pero son aspectos que requieren mucho análisis a la hora de trabajar y coger una opción. Mi recomendación es que tratemos por igual tanto textos continuos como descontinuos. Sabemos y conozcamos bien cuáles son los tipos de textos que hay. Otro consejo también es ver la intencionalidad de los autores. Otro proceso también que deberíamos tener en cuenta también en el proceso de análisis de textos continuos y descontinuos es el proceso, por ejemplo, de contenido local y textual que se pueda ver a simple vista
cuál requiere infografía, cuál requiere una inferencia y cuál requiere una reflexión o un aspecto crítico de lo que yo estoy leyendo. Normalmente vamos a ver comparaciones entre un punto y otro. Tengamos que ver muy bien sobre en cuál está la diferencia de lo que quiere preguntar. A mí siempre me han destacado un aspecto importante. Sobre quién me pregunta y yo contesto. Y eso también lo debemos tener en cuenta a la hora de las pruebas saber TIT. Sobre qué me están preguntando y sobre qué yo debo contestar. Al final, ahí está la clave para poder responder correctamente lo que me están preguntando. Si yo sé sobre qué me preguntan, debo contestarlo de esa misma forma. Muchas veces el contenido o las locaciones de la respuesta o las opciones te dan la sensación de que todas pueden ser correctas. Para las pruebas saber TIT y las pruebas saber Pro, no es que todas sean correctas, no es así. Es que simplemente la sensación de que va a ser igual, de que son iguales, de que cualquiera podría ser, es un efecto que normalmente siempre está en la cifra, pero al final no es así. Es sobre lo que me preguntan y sobre eso voy a contestar, porque seguramente las opciones de respuesta determinarán, por ejemplo, que yo me concentre en un aspecto puntual del texto, ¿verdad? Y que seguramente esa característica del texto estará en las opciones de respuesta, pero seguramente lo que me preguntan delimitará mucho mejor a la hora de escoger las opciones de respuesta. Tengamos mucho cuidado con los textos descontinuos, que es normalmente lo que normalmente no estamos acostumbrados a interpretar. Si interpretan bien gráficos, es importante destacar cómo se interpretan gráficos, cómo se interpretan tablas, si es por columnas, si es por celdas, si es por filas. Ese aspecto hay que tener en cuenta a la hora de trabajar. Si vamos a trabajar cómics, tenemos que saber qué es un globo, qué es una viñeta, qué es un pensamiento del narrador y qué aspectos debemos destacar a la hora de interpretar la globalidad del cómic. En la infografía, los elementos, los iconos, no es lo mismo un texto informativo a un texto filosófico, que es importante destacar, ¿verdad? Y que lo filosófico busca esa configuración del ser, del conocimiento y demás. Lo literario es muy experto en cuanto al uso de palabras un poco más románticas a la hora de utilizarlas. Yo creo que en términos generales es eso, no obstante sobrecargarnos de poder comprender bien sobre qué me preguntan y para eso contestar. Y en ese sentido podemos hacer una buena prueba. Saber distribuir el tiempo. Aquellas personas que de pronto no han trabajado la prueba de comunicación escrita, porfa, les pido amablemente que vean la grabación que está en PCA virtual y que van a poder encontrar ese proceso de comunicación escrita que también me parece fundamental. Y que cuando hayan trabajado el módulo de razonamiento cuantitativo, comiencen a determinar cómo se interpreta una gráfica y una tabla. Porque ese aspecto importante también es hora de destacarlo a la hora del proceso. Si es un aviso publicitario, es el tipo de persuasión, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca venderme? ¿Qué es lo que busca que yo cambie? ¿Qué opinión debe cambiar a la hora de? Y creo que a partir de ahí es lo que podemos sacar en este proceso de análisis, de taller. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta que tengamos hasta el momento para ir un poco finalizando el taller de lectura crítica, que es más que todo como tips o algún tipo de estructura de las preguntas, porque seguramente el hecho de saber leer críticamente, diferencialmente o literalmente, es un componente de que requiere mucho de hábito de lectura. Si usted no tiene hábito de lectura, es muy complejo interpretar este proceso. Pero por lo menos estos tips ayudan a poder entender un poco mejor la prueba y que usted se concentre a contestar lo que efectivamente le están preguntando. ¿Alguna pregunta o inquietud? Bien, chicos, creo que no hay ninguna pregunta. También pueden contestar en el chat. Marilyn, Diego, Álvaro, Ángela, Jonathan, Juliana, Juliet, Marilyn, Rosa, Sebastián.
Perfecto, Sebastián. Bueno, chicos, eso es más que todo como un pequeño aspecto de que entender en la parte de las pruebas, saber TIT y lectura crítica. Mi consejo es, chicos, analicen bien el texto y el contexto de la pregunta. Sobre qué me preguntan, contestar muy bien el tipo de pregunta que me hacen, ¿verdad? No es lo mismo qué aspectos hay que destacar o qué función cumple en el texto. Ya inmediatamente me determina que lo que yo tengo que leer es simplemente una cuestión textual, literal, y ese aspecto es clave a la hora de trabajar la lectura crítica. Y entender muy bien sobre qué es información, qué es argumento y qué definitivamente busca persuadirme. Porque definitivamente yo puedo tener un argumento que no busque persuadirte a ti, pero puedo tener una información que definitivamente lo que busque es simplemente que tú comprendas o identifiques algo, o simplemente que yo busque persuadirte, porque también hay un comentario que pueda persuadirte y eso normalmente es lo que más complejo que hay de poder interpretar muy bien qué es información, qué es argumento y qué es persuasión. Pero creemos que definitivamente en el uso de las palabras y en la forma como me preguntan estará la clave para poder interpretar este módulo de lectura. Chicos, si no hay ninguna pregunta, les agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy. Esa es la globalidad del texto y ya vimos la importancia de los textos tanto discontinuos como continuos, literarios o no literarios, que vamos a encontrar en este punto. Normalmente el tipo de preguntas que nos vamos a encontrar va a ser de tipo más inferencial. Por lo tanto, siempre alerta cuando usted normalmente está interpretando algo de una forma muy fácil o definitivamente está cogiendo aspectos muy textuales en el texto que le están presentando. Esto nos puede indicar que seguramente estamos interpretando que todo está textualmente o de forma literal, lo cual el porcentaje en su mayoría es de tipo inferencial, lo cual requiere un proceso más desgastante a la hora de encontrar la solución a al interrogante, ¿vale? Así que bueno, eso es con términos generales lo que traíamos para el día de hoy, un poco complementando lo que está en el PCA virtual. Veamos el video, veamos los materiales, tratemos de interpretar los textos continuos y descontinuos porque pueden haber preguntas de ese tipo. Y para mí un placer estar aquí el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias, profesor Anderson. La verdad, bueno, espero que todo el material, seguro que sí, todo el material que usted ha dispuesto les será de mucha ayuda. Y nada, a los chicos, pues recordarles para la próxima sesión, ¿verdad? Ya sería la quinta, ya sería la última, la de inglés. Entonces, esperemos entonces a ver para la reunión. De antemano, gracias por la asistencia. Gracias nuevamente al profesor Anderson por su disposición y bueno, que tengan buenas noches todos. Claro que sí, que estén bien.